En este momento daré un paso a unas palabras de Óscar Pérez Morales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿No? Ahí no. Ya. Bueno, ahora un poco marco general de lo que yo escribo con una filosofía dualista que se configura sobre la base de la filosofía de Schopenhauer y de Nietzsche. La de Schopenhauer, bajo el concepto de voluntad, o voluntad de vivir, como dice el mismo Schopenhauer, y Nietzsche como una efervescencia vital que supera la mera voluntad de vivir hacia una voluntad arrojada, más audaz o heroica, si uno quiere. Entonces la voluntad es una mera ansia por sobrevivir, que en realidad es muy parecido a lo que dice Darwin, que los que viven son los que van quedando, los que tienen tendencia, no sirven para vivir, van desapareciendo. Si la crueldad del mundo es la obra de demigúrgica más espantosa, entendamos de una vez por todas que el progreso moral de la sociedad no se debe a la imitación del proceso cósmico ni al alejamiento de él, se debe a la lucha contra él. Esto lo dice Thomas Huxley, discípulo de Darwin, citado por Safransky en el libro Romanticismo, una odisea del espíritu alemán. Si la crueldad del mundo es la obra de demigúrgica más espantosa, la sumisión del ser humano al principio de autocuidado es la más miserable. Para mí, el sometimiento a la así llamada vida es el origen de todos los vicios y de la miseria del mundo. Por preservarnos mejor, se abandona la vocación riesgosa, a los amigos cuando ya no convienen, a los camaradas que están siendo torturados en un régimen tiránico. Se abandona al país, al propio país, sin problemas, cuando es atacado por una potencia más poderosa y se migra a Nicaragua a transmitir carga genética. Se transmitía también de padre e hijo, es un gremio eminentemente judío. Y le fue tan bien de su extraordinario, porque al principio el banquero viene, por ejemplo, a la banca, era porque originalmente estos banqueros estaban en una banca en la calle. Pero después fue tan bien con la cosa de la banca que eso le dio nombre a los doctores bancos. Y a expresiones como bancarrota y quiebra, que era lo que se hacía cuando el banquero caía en la insolvencia, se le quebraba la tabla. Bueno, también estaban los comerciantes que les fue tan extraordinariamente bien, hoy día son el World Trade, estaba el doctor Jiménez en Nueva York, que justa razón, por una cosa más bien simbólica, sobre todo lo único interesante de la parte simbólica, porque desgraciadamente hay gente inocente adentro. Destruyeron a Torre Gemela porque ese era el símbolo del poder mundial que extendía los tentáculos por todo el planeta. Japón lo supo de alguna manera porque por entender estos tentáculos del comercio, tirando bombas atómicas sobre ciudades pobladas, dejando a madre pariendo mutantes. Todo por el afán de extender los tentáculos del World Trade, con los comerciantes. Estos comerciantes en la Edad Media tenían largas caravanas y se interceptaban estas caravanas en determinados puntos donde había un mini fortín llamado Burgo. Entonces se interceptaban las caravanas y ahí intercambiaban mercadería. Con el tiempo los comerciantes fueron dejando ahí almacenes para llevar toda la carga para el viaje y después fueron dejando ahí, amparados por este mini fortín llamado Burgo, fueron dejando su familia. De ahí viene esa gente, fueron el origen de la moderna y por eso se llaman burgueses. Era el origen de los burgueses, son las caravanas de los comerciantes. Y son judíos, son evidentemente judíos. Y a estos judíos les fue tan bien, tanto por el comercio, como porque era el gremio de los comerciantes y de los banqueros, les fue tan bien que hoy día, como les digo, fueron el World Trade, de los tentáculos por todo el mundo, y los teles de edificios y el símbolo, y Wall Street, donde está el poder bancario de Nueva York y de Inglaterra también. Entonces, para incluir estos dos ejes. Bueno, ellos cuando lograron el poder insultaron la cultura eminentemente aventurera o heroica de la media, que extrañamente se llama hermano de la cultura griega. En la cultura griega de la medieval se alcanzaba la gloria por dos vías, por la pluma o por la espada. No hay otra forma de alcanzar la gloria, ni en la cultura medieval española, ni en la cultura en general, ni en la cultura griega, que no sea la pluma y la espada. O sea, Homero lo alcanzó por la pluma. Aquiles, porque Homero contó las proezas de Aquiles. Aquí la alcanzó por la espada. Eran las dos vías de era una visión heroica del valor. El valor quedó como la idea fundamental de Platón, el valor, el bien. Ahora estos burgueses hicieron la transmutación de todos los valores. ¿Qué se nota eso? La palabra valor se pusieron a los precios de la mercadería y le llamaron bienes. El bien era la idea más alta de la filosofía de Platón. Ellos le jugaron la palabra bien para llamarle bienes a la mercadería. Y el precio de los bienes se llamó valor de los bienes.
Entonces ahí quedó estampada y a la vista de todos que había tenido lugar una transmutación. Lo que antes eran grandes valores, ahora eran mercaderías. Y el valor de las mercaderías, el valor de los bienes. Bueno, pues, todos nos damos cuenta que, bueno, que la edad moderna es una edad que no tiende mucho al espiritualismo y tiende a una hipertrofia del principio de autoconservación, o del confort, donde mientras que el espíritu se encuentra en un quebrantamiento del confort, de una forma extraña. Por ejemplo, la naturaleza de la belleza es contraria a la autoconservación. Por ejemplo, yo tengo una hermana, un amigo que cae preso en un régimen tiránico. Mientras más difícil ir a ver al amigo, es más bonito. Si es fácil ir a verlo, si me van a estar las cámaras mostrando, no tiene ningún valor. Pero si es peligroso ir a verlo, la cosa va aumentando, la belleza aumenta. Mientras también aumenta la pérdida de confort, de seguridad, de autoconservación. El principio de la autoconservación no sigue, se transforma en una alimaña, que sigue todo para la autoconservación. Pero mira este fenómeno extraño, si es que mientras más peligroso era el amigo que yo preso en un régimen tiránico, la belleza del acto va aumentando, mientras más peligroso es ir a verlo. Y esa es la naturaleza de la belleza es un misterio, el misterio de los misterios. Y por algo los griegos tenían como ciudad principal en Delfos a Apolo, el dios de la belleza, que fue el que mató a la serpiente. Dicho sea de paso, que es importante, fue el que mató a la serpiente en Grecia. Lo que los sitúa como el dios ario por excelencia a Apolo. Los dioses arios siempre matan a la serpiente, el más importante. Y en Grecia, que mata a la serpiente de Apolo, por eso se construyó ahí el santuario de Apolo en Delfos, que es el santuario panhelénico por excelencia, donde llegaban desde Turquía y Italia y todos lados de Grecia para peregrinar este santuario. El santuario más importante de Grecia. ¿Y por qué era? Porque la unión de la belleza y de la luz. Y la belleza es el gran misterio. Y esto, bueno, que con nuestra cultura ha tratado de erradicar, aplastar y reprimir. Y aquí estas cosas, estos eventos de que meten presos gente, es parte de una cultura del paradigma. Y dentro de ese paradigma es razonable meter preso a los que están batallando contra esta tipo de cultura o forma de vida. Este esfuerzo por la... Había unos grupos que no puedo contarlo, que son tan lindos. Había unos grupos desde el fin del siglo XIX, que tienen toda su apología del siglo XX, y son la base teórica del nazismo y de la filosofía de Heidegger también. Se llama movimiento Völkisch. Son movimientos, evidentemente, como lo que uno llamaría un hippie, de chascones que vivían en la naturaleza, en las cabañas extraordinariamente rústicas, vivían en comunidades y se ganaban la vida practicando la agricultura. La agricultura, dicho sea de paso, si puede no le gusta la máquina, la cultura tenía todos los aplausos del sector de los nazis y de otros sectores de la época con mucha fuerza. Había toda una revolución, una vuelta a la naturaleza. Los Völkisch, que fueron base de la ideología nazi con dos conceptos fundamentales que los que más repetían: Geist y Volksgemeinschaft. Geist significa espíritu, Volksgemeinschaft significa la comunidad del pueblo. Eran los conceptos más repetidos en los Völkisch y luego pasaron al vocabulario nazi y el vocabulario de Heidegger. Y Heidegger llamó a esta época, para insultarla, la época de la técnica. Mientras en Italia el fascismo italiano aplaudían la época de la máquina, lo mismo el comunismo, aplaudían la época de la máquina, la fábrica, y los capitalistas de Inglaterra, Estados Unidos, todos también estaban todos contentos en aplaudir esta era de la máquina. Lo único que no eran los alemanes. Y estaban ahí los Völkisch, que eran estos hippies que vivían en comunidades agrícolas, tratando de mantener el espíritu, y que tenían no creían nada en la posibilidad de mantener una vida espiritual en una máquina, en una fábrica de trabajo mecanizado. Esta es la película Metrópolis, fundamental en el nazismo, que le hizo Fritz Lang, que no era judío de hecho, pero tenía muy buena recepción en el nazismo. Fritz Lang hizo una gran película Metrópolis, donde se retrata la Metrópolis como un Moloch, este dios sanguinario de los cartagineses que exigía sacrificio de niños. La máquina la muestra comiéndose a los trabajadores. Hay un interés social en el nazismo, muy fuerte. Bueno, pues ahí estamos más o menos bien. Muchas gracias, camarada. Ahora dejo con ustedes al camarada Walter Bilbao Vilches para que nos cuente acerca de su obra. Gracias. Bien. En primer lugar, gracias a Garbo y a todo el equipo de Abra Catén por la realización de este evento. Gracias a todos los que han tenido la voluntad de venir.
facultad y representación de Miguel Arturo, cuyo título, de por sí arquetípico, ya permite suponer todos los claroscuros que acompañan la condición diletante de todo aquel que busca una alquimia, de todo aquel que busca su destino, cuando ya el mundo ha superado la bipolaridad que lo acompañó después de la posguerra. Actualmente la noción de individuo supone una búsqueda muy complicada o muy compleja de lo que es el camino a seguir en cuanto a un ideal que se supone superior a lo que el hombre masa, a lo que el hombre mecanizado asimila bajo el yugo de la posmodernidad. Sin embargo, esta búsqueda no supone un retroceso a ideales que en algún momento pudieron concretarse, sino que supone una nueva adaptación a la complejidad de la posmodernidad. Y precisamente el camarada que en esta novela, en cuanto condición de militante y de vagabundo del Dharma, cambia en cada página, en cada capítulo, de nombre y de condición. En primer lugar, el camarada comienza su camino tratando de conquistar, dentro del plano del amor, a otra visión arquetípica que es totalmente la opuesta a la visión espiritual, a la visión alquímica que él representa, y que es una visión difícil de conquistar desde una perspectiva que para muchos está superada por el consumismo y por el exitismo fácil. De hecho, en las primeras páginas, su encuentro con la mujer, simplemente denominada como Esperanza, se vuelve especialmente compleja cuando Esperanza, transmutada como una agente de cambio dentro de la gran metrópoli, le expresa en lenguaje metafórico, en ese lenguaje arquetípico que acompaña todo el curso de la novela, un lenguaje a primera vista hermético y que al mismo tiempo que se va desarrollando la novela es a través de esas metáforas entendible para quienes ya estamos compenetrados de gran parte de los temas que aquí se han tratado. Ella comienza ofreciéndole intereses materiales que mueven los hilos de todos los habitantes de la metrópoli. Una metrópoli que esta vez toma el nombre arquetípico de Irredentia y que puede estar presente en cualquier latitud. Irredentia es una alusión a una nueva distopía, a una sociedad donde las situaciones ocurren exactamente de la manera contraria en que uno idealmente desearía desenvolverse, a semejanza de lo que Orwell dibujara en novelas como 1984 o como La granja de los animales, donde el individuo ya termina despersonalizado o por la gran maquinaria o por la inconsciencia que se apodera de todos. Y en ese momento, en este primer paso, en el inicio de su aventura, el camarada se encuentra con Esperanza sobre esa misma perorata. Esperanza intenta simbolizar las armas que a diario utilizamos en esta lucha y de la cual no siempre salimos airosos en cuanto a ciudadanos medios. Le dice: aquí está el talón de Aquiles que deberás proteger de cualquier acechanza si es que quieres sobrevivir en esta jungla. Cuando cada día integres la fila de lobos solitarios, procura mantenerlo oculto en tus alforjas y úsalo solo cuando creas que los dioses te hayan abandonado. Dentro de todo aquel discurso de materialismo, la palabra dioses parece un obsequio, un regalo, quizá una limosna en manos de Esperanza, que desde su perspectiva material, sin querer, desde su propio inconsciente, deja salir al menos la palabra dioses, cuando ya se creen superados. Y dice: cuando hayas llegado al comienzo de aquella fila, el carcelero que veas detrás de la reja o del cristal
y que parece también un alma que espera ser libertada de aquella caja, te extenderá en efectivo lo que tu inagotable voluntad reclama, siempre y cuando los demiurgos de la mano invisible no hayan sustraído a su antojo el último de tus pertrechos. Al comenzar aquel peregrinar, el camarada deambula por los subterráneos donde existe un mural que conmemora lo que hace más de 70 años hubiese podido ser el gran salto al futuro, el último salto al cielo. La búsqueda del camarada, por momentos, rememora aquella búsqueda rebelde, aquella búsqueda incesante, inconformista, que caracterizaba a ese autor ahora redescubierto para las nuevas generaciones, que fue Luis Ferdinand Céline. Irredentia parecía hacer honor a tan bastarda toponimia. Sus calles lucían aún más sucias y grises que de costumbre, y los que por las noches salían a barrer las sombras funestas, esta vez acabarían por expulsar de ese pequeño espacio a quienes igualmente dejarían amarga huella sobre las veredas. Mío, y ese para mí el de camisa roja, y para mí el último de la fila. A ti te digo, no te escondas, bestia. Búscales, ármate y a por ellos. Lo que en otras latitudes era ciega y diaria consigna, en Irredentia recién venía a recitarse como un manto. La morbosa lotería de cabezas se prolongaba. Todos los colores, formas y tamaños de la línea del frente tenían precio, dueño y tiempo. Una tentadora subasta de lesiones que tendría el privilegio de figurar en páginas y cristales, ya no solo en tuburios y ocasionales conciliábulos. De esta manera, terminó, los objetivos se repartieron amistosamente entre los implacables comensales de tan inaudito como crudo bocado. Camaradería, ni más ni menos. Cicatrices y hematomas fueron apenas un leve detalle de lo que desprevenidos provocadores, como el de camisa roja y el último de la fila, dejaron a sus captores a merced de aquella tarde. Boinas rojinegras y chaquetas de aviadores eran solo manteles tendidos en las aceras que adornaban el abundante banquete que los celadores del último sátrapa se sirvieron al pasar firmes sobre las calles. Lo anterior no resume toda la temática del libro, pero sí refleja en gran parte lo que implica la adquisición de una condición, el asumir un ideal que tiene todos los bemoles, todas las contradicciones que son tan consubstanciales a una época, a una posmodernidad en la que cada vez, debido a la actual multipolaridad del mundo, es difícil de definir. Cuando actualmente en Europa, después de los recientes acontecimientos ocurridos en Ucrania, en el Donbass, es difícil distinguir quién es quién. El camarada representa un desafío para todos aquellos quienes lo lean, que nos invita a discernir, a buscar dentro del mundo que nos rodea y dentro de nuestra propia conciencia cuál es el camino a seguir actualmente en un mundo en el cual requerimos estar cada vez más de pie sobre las fuentes. Y en lo personal, para mí, significa un ajuste de cuentas con una serie de situaciones que yo, en todos estos años, en lo personal y en las otras situaciones que me ha impuesto el destino, me han permitido reencontrarme conmigo mismo y quizás reencontrarme con muchos que, al igual que yo, ostentaron o aún ostentan la condición de camarada, que no necesariamente es consubstancial a una sola forma de búsqueda, sino simplemente para todo aquel que en un mundo en ruinas pretenda redescubrirse a sí mismo y pretenda reinventarse, si es que tuviéramos que asumir, si tuviéramos que aceptar el actual lenguaje de la metrópoli. Muchas gracias. Gracias, camarada. Ahora con ustedes, el camarada Guillermo Sepúlveda, quien también nos contará acerca de su obra. Camarada. Muy buena compartida. Bueno, agradezco la instancia
estar con Walter, mi camarada de libro, Oscar, que también lo conozco. Y nosotros este libro, tenemos que también decirlo, es una segunda edición de un libro que nosotros sacamos en 2013. Solo que quitamos, agregamos y complementamos algunos artículos que nosotros estábamos en ese tiempo escribiendo. Una vez conversaba con Irán qué trataba este libro y cómo era, y por qué significaba esto para nosotros. Personalmente, ya que represento parte también, pienso que era una especie como de escrito nietzscheano, una reacción juvenil también, muy parecido a la introspectiva. Son los primeros escritos de Nietzsche, donde por ejemplo se oponía a Alemania, se oponía a un montón de cosas. Fue un intento juvenil de construir un discurso que pareciese nuevo, alternativo. Pero ahora en esta segunda edición estamos intentando, refundamos los textos, los vimos de nuevo, los analizamos, le dimos un poco más de profundidad y pretendemos también entregar una visión un poco más completa en términos de madurez política, ideológica y conceptual de lo que hace 3 años intentamos hacer con nuestro primer libro, que se llamaba, titulada Reflexiones sobre una modernidad indeseable. Pasos hacia un pensamiento políticamente incorrecto. Un texto muy largo, por lo que también queríamos también un poco impresionar, pero me di cuenta y me he dado cuenta en estos 3 años, y con también la segunda edición de este libro y profundización del mismo, de que la maduración personal sobre las cosas te acerca mucho a un alma universal, un alma vieja, antigua, que puede mirar sobre todos los tiempos, porque ser sabio no significa ser viejo, y ser sabio significa mirar las cosas desde el pasado, desde el presente y también desde el futuro, o sea, proyectarlo. Cuando nosotros escribimos este texto, nos queríamos referir al discurso moderno, pero nos dimos cuenta que estábamos desfasados, y que la modernidad en realidad no era el periodo histórico que estamos viendo actualmente, y teníamos que también explicar lo que sucede actualmente por lo que se conoce actualmente como postmodernidad. La postmodernidad, desde mi perspectiva personal, no sé si la comparto antes, surge después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de los últimos pensamientos modernos que surgieron, que fueron los pensamientos nacionales, entendiendo el pensamiento moderno como pensamiento basado efectivamente en el Estado-Nación y también en la racionalidad moderna, probablemente. El pensamiento moderno tratando de romper con esos paradigmas que estaban surgiendo a finales de los 50. Opone el término nación, el término identidad, los términos clásicos de hombre, mujer, el término sexo, por ejemplo, el término inclusive juego, todos los conceptos los trató de revalorizar, o más que revalorizar, resignificar. La posmodernidad surge con un discurso, un método que se llama a sí mismo deconstructivo. La deconstrucción no destruye las cosas, le cambia el significado. Actualmente eso repercute de forma mucho más profunda en la psiquis humana, y en este texto tratamos de reflejarlo en muchos aspectos, en ítems, en temas, subtemas, por ejemplo, sobre la dirección política, cómo cambia la dirección política, sobre las relaciones de pareja, cómo ha cambiado, cómo se habla hoy día de hombre multicultural y no de hombre nacional o de nativo, la diferencia de libertad y liberación, conceptos muy contradictorios por lo demás, cómo esto afecta también a la natalidad. En definitiva, cómo todo esto constituye un verdadero discurso de la depresión cultural. El discurso postmoderno se propone como alternativa viva, pero no es más que un discurso depresivo, una destrucción de todo lo que es saludable, todo lo que es bueno, todo lo que es armonioso, un caos discursivo que constituye una práctica, un fanatismo por la destrucción de todo lo que sea comunitario, por todo lo que conecte a los seres humanos entre sí. Es una ideología de la desconexión,
una ideología mecánica, robótica, que intenta desconectar a las personas con su ser, desconectar a las personas con los demás, desconectar a las personas con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestro prójimo en términos cristianos, desconectarnos en definitiva de todo para no ser más que individuos y caer en el fanatismo religioso de la creencia de que todos tenemos que solucionarnos, que todas las cosas y todos los problemas tenemos que solucionarlos de forma individual. La religión del individuo por sobre todas las cosas, como definición de un discurso que trata de oponerse al entregarse, al superarse, al amar, al comprometerse, al ser camarada, al ser compañero, al entregarse. Todo lo que hable sobre egoísmo, sobre liberación, sobre individualismo, sobre consumismo, incluso sobre explotación de sí mismo, sobre vanidad, todo eso, el discurso postmoderno lo constituye y lo arma y lo reproduce culturalmente a través de un discurso de la depresión cultural, de que la comunidad no existe, de que los sexos no existen, no solamente existe el género, de que en definitiva la cultura no existe tampoco, porque lo que hay que fomentar es la no cultura, la cibercultura, la cultura de la máquina, el espíritu de la máquina, entre comillas espíritu, porque no es espíritu propiamente tal, sino yo creo códigos de programación. Lo que sucede entonces con el discurso postmoderno es que se trata de defender fanáticamente la vanidad, el individuo y el instinto de autoconservación, que yo me parece muy bien explicado por Oscar. Ese instinto que te permite a ti protegerte del frío, de no ir a conversar, de no ir a reflexionar, de cuidarte a ti mismo solamente, de tener frío. No de enfrentar la realidad, no de inteligirla, no de proyectarla, no de comprender, no de compartir, no en definitiva de conectarte con los demás, no en definitiva de que tus conocimientos, tus ideas, tus productos, todo lo que tú generes, tanto a nivel personal como comunitario, todo lo que tú puedas entregar a algo que vaya más allá de sí mismo, sea considerado negativo y discriminado. Por sobre todas las cosas, nosotros también, y eso es importante decirlo, criticamos en este libro, o le invitamos a leer, la moral del materialismo. Además de eso, la opinión pública como opinión, como representación fundamental del individuo y no de las personas. En definitiva, la muerte total de la persona, del entregarse de la comunidad, inclusive también el sobreestimamiento de la clase social, el sobreestimamiento inclusive del poder genético sobre la comunidad, la exageración también de tu género, sobre tu rol con la sociedad, tu capacidad de dar hijos, etc. En definitiva, un ataque frontal a todo lo que signifique entregarse a los demás, signifique proyectar una comunidad y signifique fundamentalmente pensar comunitariamente, porque hay que retirarse, porque hay un tiempo que hay que cumplir, porque hay un proceso porque hay un consumo que hay que consumir, etc. Agradecemos fundamentalmente la escritura de este libro, bueno, en principal a Aura Quetena, gracias por permitirnos esta segunda edición. Al profesor Pedro Godoy, quien hizo el primer prólogo de este libro, del primer libro, de la primera edición que sacamos, que también admiramos mucho porque con él compartimos también muchas instancias de discusión, compartimos también momentos con él y volvíamos también un poco a romper con este esquema del individualismo para compartir conocimiento. Y fundamentalmente a todos los que navegan en las turbulencias aguas de la incorrección global, a todos los que quieren cambiar este mundo y a todos los que en definitiva quieren entregarse también por algo superior. Termino esta presentación con el resumen del libro, que está en la contraportada y que refleja también un poco y sintetiza todo lo que estamos hablando. Estamos desde el balcón de uno de esos departamentos metropolitanos. La capital respira un clima invernal evidente, pero sin saberlo, su inconsciente se retuerce en amargura. Sabe amargo y salado, le llaman progreso. En este banquete de amarguras es en donde se atragantan los apurados por el ritmo de la máquina.
un contexto de compulsiva repugnancia, de sobrecarga de egoísmos, suicidios y profunda resignación. La vanidad baila silenciosa una pieza a la cual las liquidaciones de temporada del Paseo Humada pagan por millares. Las calles avanzan a ritmo ajeno. Pareciese que una mano oculta estuviese maquinando las conciencias. El caminar degenera en tropiezo. Los equinzados caminan solteros tras haber dejado al enemigo al cual doblegaron y creyeron, según la ideología de género, que tenían que vencer. El aula se empecina en hablar a favor del encantamiento, del odio al empeñoso y inventa el por mayor del mimado y acomodado. La mirada del alma se pierde en el delirio instrumental, caen y los dioses lagrimean fuerte por el engaño cultural al cual hemos sido sometidos. Parte así, un día como cualquier otro, en donde la selva civilizadora niega a la herejía unitaria, prostituyendo las posibilidades de un cielo disidente. En mente todas las ideas, todos los manifiestos de guerra, de cambio y de evolución. Nuestra última calma está escrita en más de 130 páginas de verdades cotidianas y apolíneas. Da lo mismo, es un vinilo de múltiples canciones. Este es nuestro libro y aquí nuestra versión del mundo, el cual queremos compartir. Muchas gracias.